Buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente hoy con nosotros. Hoy queremos invitarlos a hacer un recorrido diferente por un lugar cercano. Ustedes están siempre acostumbrados a que los llevamos muy lejos, pero esta vez vamos a hacer un recorrido cerca, pero también al estilo nuestro, o sea, buscando las cosas diferentes. Vamos a ir de la mano de Miguel Belgia, que es un enamorado de la fotografía, arquitecto, y que nos va a ir mostrando distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir a conocer castillos, estancias, lugares donde nos encontraremos con lagos y lagunas, inclusive muchos lugares donde nos vamos a encontrar con la obra del arquitecto Francisco Salomone, que era un arquitecto italo-argentino que hizo más de 70 edificios en toda la provincia de Buenos Aires, como el cementerio de San Lulgaray y bueno, muchos otros más. Y también, bueno, por supuesto, vamos a degustar exquisiteces locales. Vamos a ir también, por ejemplo, al monasterio trapense de Azul, que es un monasterio de clausura, e inclusive hasta vamos a ir a un lugar donde hay una localidad menonita. Muchas cosas que, estando tan cerca, muchos de nosotros seguramente no las conocemos. Los invito entonces a que veamos esta presentación y nos vemos al final. Los Pereda eran ricos de verdad, como ser hace un siglo. En estos campos tan cercanos a Buenos Aires habían fundado el pueblo de Máximo Paz, como se hacía en esos tiempos, donando unas tierras para hacer la estación. Pero don Celedonio quería algo mejor. Quería una casa que respirara estilo, modernidad y también historia. Y con ese ojo suyo que iba a ser tradición, le encargó la obra a un joven talento que ya se hacía notar. Ese muchacho se llamaba Alejandro Bustillo y es nuestro único candidato a genio en arquitectura. Lo que Alejandro Bustillo comenzó a crear a partir de 1917 fue esta espectacular casa, Villa María. En 1890 los Pereda crearon esta pequeña villa como casco de la estancia. Es un lugar encantador que sigue aquí intacto con esta arquitectura de inspiración inglesa. Hay alojamientos, hay talleres, hay una oficina. Esta casa empezó a nacer en 1917, cuando Pereda y Bustillo empiezan a hablar, a planear, a dibujar. Fue un momento muy especial en la vida de Bustillo, porque acá empezaba una carrera que nos iba a dejar más de 60 casas de campo. Villa María es un caserón enorme y desconcertante. Uno no sabe cómo entrarle, parece un desorden, pero el desorden es nada más que aparente. Bustillo ya sabía cómo crear efectos, cómo ordenar las cosas y llevarlas para el lado que él quería. En este caso, la idea era crear movimiento. Por eso esta casa tiene volúmenes que suben y volúmenes que bajan, cosas que entran y cosas que salen, de modo que el conjunto se mueva. Bien visto, todo se ancla en el volumen central, una rotunda techumbre que sirve de ancla y de punto de partida para las chimeneas, las torres, las cumbreras, los dormers,
todo esto que va y que viene para aquí y para allá. Aquí el maestro mostró la diferencia entre simple desorden y complejidad. Su centro natural es este portón en estilo Tudor, y su elemento más importante es este gran balcón, bien normando. Es un balcón que le gustaba mucho al Bustillo juvenil. Ya le había puesto uno prácticamente idéntico a la casa de los Devoto en Mar del Plata. La fachada lateral también es asimétrica, pero con premeditación y alevosía. Es por eso que tiene dos cumbreras a cada lado de la entrada, pero una es más ancha que la otra. Y también es por eso que una tiene mitad de madera y mitad de chimenea, y la otra tiene las dos ventanas apiladas a la derecha. La fachada posterior, que hoy es el acceso principal, hace un juego muy peculiar con la principal. Si adelante llegamos a la casa de un lord, atrás llegamos a una estancia muy substancial, a un demesne con almenas, con techos puntiagudos y con un patio protegido. La planta baja tiene tres ambientes principales. El más importante es este amplio living, variado, extraño, lleno de maderas. Pero un living no es el gran salón de un chateau, es realmente un living como lo conocemos hoy. Cálido, revestido de maderas, sostiene este motivo de los arcos Tudor, que se repite discretamente en toda la casa. Este es el comedor principal. Es un espacio para la nobleza local. Pisos negros y rojos al estilo medieval, un gran techo de madera con lámparas portuguesas, ventanales en ambos lados, una mesa principal para 10 personas y esta hermosa chimenea que se luce con sus bronces. A este gran comedor lo acompañan dos ambientes más familiares. Uno es la galería íntima, como para desayunar en paz. Otro es este comedor de diario, un encanto. De aquí se pasa a una sala de billar que todavía guarda un tanteador Burroughs & Watts con detalles de marfil. Es un ambiente extraordinariamente masculino que podría estar en un club colonial en las sierras de la India. Hola, bienvenidos a Rutas, Comarcas y Sabores. Mi nombre es Miguel Belia y les voy a presentar este programa por la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos transitando la ruta de los castillos. Salimos de Buenos Aires y recorremos castillos de la Belle Époque, esas grandes obras que se hicieron a principios del siglo pasado por arquitectos famosos que marcaron toda una época del poderío económico que tenían esas familias. Llegamos a Azul y allí hacemos la primera noche. Allí está, en todo su esplendor, en el centro de un parque enorme,
casi como una estrella en el centro de la escena. Cuando dos hermanos de Lobos, que mucha gente los conoce, son nombrados, Orestes y José Piñeiro, adquieren estas tierras que llegaron a ser 12.000 hectáreas. Eran los tiempos de Juan Manuel de Rosas. Los hermanos le pusieron ovejas al campo, después vacas, y muchos años más tarde, en lo que sería el boom de la Candelaria, apareció el Aras, la cría de caballos de carreras. Después uno de los hermanos se casa con Candelaria del Mármol, y ahí la estancia se pasa a llamar la Candelaria, porque antes se llamaba Los Pontones. En ese tiempo se usaba llamar a las estancias o a las casas incluso con el nombre de la mujer de la casa. Él estaba maravillado con los castillos en el Valle de Loire, en Francia. Su sueño era construir algo así acá. Para todo esto corría 1890. Y lo que vemos es fantástico. Quita el aliento. Como 20 años tardó en construirse. Es que el señor Fraga hizo las cosas a lo grande. Pude comprobar cómo se conserva todavía parte del mobiliario y del fino trabajo artesanal de los maestros. El ebanista, me cuenta Nadia, era holandés y estuvo viviendo como Molière, el constructor, y Fabré, el diseñador, un par de años allí, en el castillo. Los candelabros hoy tienen luz eléctrica, claro, pero hay muebles que tienen más de 200 años. Las camas son nuevas, ¿pero por qué? Porque en definitiva es un hotel y tiene que tener detalles modernos. Pero además, porque las originales eran muy chiquitas. ¿Y por qué? Porque antes la gente simplemente no era tan alta como lo es hoy. Secretos, ¿no?, del castillo. Aún hoy los caballos pastorean, retosan y descansan en el amplio parque bajo los árboles. Mirándolos, pienso que los caballos fueron la debilidad de los fundadores de la estancia, que, de paso, no pudieron ver el castillo terminado, porque murieron en la primera década de 1900. Al castillo lo imaginaron como vivienda opulenta, pero también como un anzuelo para hacer buenos negocios. Manuel Fraga y Rebeca, los herederos, invitaban a pasar unos días en el castillo a los clientes que llegaban interesados en los caballos y en las vacas y en las ovejas y en el trigo que sembraban. Y uno se pregunta, claro, ¿qué mejor lugar que este para convencer a los indecisos para hacer negocios, no? Sí. Este es simplemente otro tiempo, para un castillo al que se lo ve vigoroso y vital y que uno imagina que durará unos 1000 años. Azul, como toda la provincia de Buenos Aires, tiene muchas sorpresas para mostrarnos. Allí vamos a ver un monasterio. Vamos a llegar en el momento que hacen la misa cantada. Es realmente muy emocionante poder presenciarlo. Allí también se venden productos que fabrican los mismos monjes. Allí se producen distintos tipos de licores y medicinas, y también algunas artesanías. De allí seguimos un poco más hacia el sur y vamos a un pueblo donde vamos a almorzar en un verdadero boliche de campo. Continuando, pasamos por Boca de las Sierras, llegamos a Hinojo, donde visitamos la ruta de las canteras. Allí hay minas que explotan las canteras, donde sacan distintas piedras que luego se utilizan como mesadas o para pisos. Y es muy interesante ver estos socavones en el medio de la llanura. Continuamos hacia el sur para ver pueblos como Villamónica y Miradores, de esos grandes socavones de donde se sacan las piedras para luego hacer el cemento, que empequeñecen la escala humana.
Al día siguiente continuamos a la comarca de las Grandes Lagunas. Nos despedimos del país del azul y vamos a la laguna de Guaminí, donde vamos a hacer un picnic. Vamos a pasar el mediodía allí, en ese paisaje de las lagunas bonaerenses, y luego vamos a continuar hacia Epecuén. Ahí están las ruinas de la vieja villa y también nos vamos a encontrar con obras del arquitecto Salamone, que vamos a ir recorriendo en todo el trayecto. Casi todos los días vamos a ver alguna obra de este arquitecto que mostró de una manera diferente la arquitectura estatal. Y bueno, hemos presenciado esta misa que ustedes tienen los domingos a las 10 de la mañana, esta misa cantada distinta un poco, y vemos que aquí, bueno, se produce un lugar de encuentro permanentemente, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente es el encuentro con el Señor en nuestra vida litúrgica, y estos días, el día domingo se celebra a las 10 la misa en razón de la afluencia de la gente, pero nosotros tenemos otros horarios internos de nuestra vida monástica, ¿no? Todos los días la misa a las 6:30, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es nuestro estilo de vida, una vida de oración, trabajo, reflexión, y también de recepción de quien nos visita para hacer testimonio del Señor, ¿no? Este es un lugar mágico, podemos decir, por lo menos despierta curiosidad en la gente. Eso que usted comentaba, el tema de pronto, esa forma de vida monástica que tienen ustedes. Bien, es decir, aunque no nos demos cuenta, quien atrae, además de la belleza del lugar, que es profeso, generalmente los monasterios están en lugares lindos, porque la naturaleza también nos habla de Dios, pero el que atrae es el mismo Señor, con todo su misterio. Muchos vienen con distintos motivos, y generalmente tienen un encuentro personal que les mueve el corazón, ¿no? Esta orden, ¿dónde se genera? ¿Dónde nace? Bueno, nuestra historia es muy larga, son 900 años, somos una rama que se abre del monacato benedictino en el siglo XII, en el 1100 más o menos, en Francia, en Dijon, que fue toda una época de florecimiento monástico. De distinto modo, ¿no? Y nosotros fue una de las más fuertes, una de las más notables, y que ha perdurado y que hoy en día sigue vigente, ¿no? Somos 170 monasterios en el mundo, más o menos 80 de hermanas y 90 de varones, distribuidos por todas partes, ¿no? ¿Cuántas personas viven en este lugar aquí, en el monasterio trapense? Hoy día somos 18, hay varios monjes ausentes, prestando servicios, porque nosotros estamos vinculados con otras casas y a veces hay hermanos que tienen que estar fuera. Bueno, y tenemos uno en México, otro está en Hinojo, dos en Roma, prestando diversos servicios, ¿no? Es decir, uno cuando es atraído por el Señor, sin darse cuenta, el Señor va haciendo su obra, va sanando el corazón, va mostrando otras luces y va consolidando la donación de sí. Y en mi caso, en general, no me fue tan mal. Ustedes, veo que aquí la gente, por ejemplo, compra, de hecho, algunos productos que ustedes mismos producen, ¿puede ser? Sí, algunas cosas son nuestras, nosotros producimos algunos, miel, algunos extractos digestivos, hacemos algún tipo de artesanía, y también vendemos cosas de nuestras hermanas y algunos libros, que evidentemente de acuerdo a la necesidad de la gente que nos visita, que hace la formación de la gente, que cuando lo encuentra aquí más o menos puede, dentro de nuestro estilo de vida, es decir, el tipo de bibliografía necesaria a la vida de oración y de espiritualidad, ¿no? Bueno, sepan que el Señor está con nosotros en nuestras alegrías y nuestras tristezas, y si nos necesitan, aquí estamos. En Epecuén, como en una cita de la Biblia, el agua fue el principio y el fin. La ciudad vivió a orillas de un mar de aguas termales, saludables, benefactoras, pero hoy está desmoronada por efecto de la sal. La inundación ocurrió hace muchos años, pero los antiguos habitantes, la mayoría de los cuales se fueron a vivir a Carué, que está a menos de 10 kilómetros de distancia, no olvidan.
A veces llegan casi subrepticiamente y colocan unos carteles o placas que indican dónde estaba su casa, dónde su comercio, dónde su hotel. Pero Epecuén fue abandonada para siempre. Nadie vive allí, excepto un hombre. Pablo Novak, él se quedó. Él está parado sobre las ruinas. Vio cómo llegaba el agua traicionera y vio cómo muchos años después de repente comenzó a evaporarse y a retroceder hasta descubrir una nueva Epecuén, blanca, desnuda, como bombardeada. Sin embargo, lo que ocurrió con Epecuén y ese aspecto de ciudad arrasada terminó siendo un sitio ideal para muchos nuevos turistas que llegaron encandilado con los escombros, y también fue utilizado como locación cinematográfica. Novak terminó así siendo una figura emblemática del lugar, de lo que quedó de Epecuén. Epecuén era una próspera villa turística hasta 1985. Las aguas termales son comparables, dicen los expertos, a las del Mar Muerto. Pero la laguna empezó a crecer y a amenazar a la villa. Entonces hicieron un terraplén de contención como una gigantesca herradura, pero cuando el agua lo sobrepasó, el pueblo se inundó y allí empezó el drama. Rubén tenía un hotel y tuvo que autoevacuarse, pero se juró y rejuró de volver algún día a la orilla de Epecuén. Y ahora su tenacidad ha dado finalmente resultado. Él está al frente de un complejo hidrotermal que es como una revancha, como una respuesta humana positiva frente al drama vivido. Es un complejo hidrotermal, ¿de qué consta? Consta de 12 piletas, en principio son 9 de agua salada y 3 de agua dulce. Un gran piletón de agua dulce de 4.000 metros cuadrados. Hoy nos va a permitir aglutinar a toda la familia, que es la idea del turismo termal hoy, ¿no es cierto? Que el abuelo venga acompañado del nieto, como lo fue Epecuén. Epecuén también era así. Epecuén, que en el fondo de la historia era frecuentado por los indios Pampa, se transformó en lugar de cura de algunas enfermedades cuando a principios del siglo XX se descubrieron las virtudes curativas de las aguas termales. La contracara de Epecuén es Carué, el pueblo vecino que aprovecha las aguas termales. Ya el año pasado juntaron a 3.000 personas que flotaron durante 30 segundos en la laguna a la vez, estableciendo un nuevo récord Guinness. Seguimos por la ruta de las colonias, donde vamos a encontrarnos distintas etnias que se afincaron allí y todavía se mantienen las tradiciones. Vamos a pasar por Rivera, que es una colonia judía, luego Macachín, que es una colonia vasca. Cerca de allí están las Salinas, que también vamos a visitar. Y por última, la colonia menonita de Huatraché. Gente que vive de una manera muy particular, sin usar luz eléctrica y con costumbres y con atuendos, con indumentaria, que evoca otra época. Secretos que la provincia va revelando. Esa noche la pasamos en Huatraché. Esta es la historia de los vascos de Macachín, habitantes de un pequeño pueblo de la provincia de La Pampa. Aquí se ganó una batalla contra las arenas del desierto. Y también se aventó la amenaza de una salina cercana que avanzaba amenazadoramente contra los fértiles campos, los sembradíos, las pasturas y los viejos sueños. Macachín tiene 5.000 vecinos, de los cuales más del 70% lleva sangre euskadi. El desierto pampeano estaba salpicado por grandes manchas blancas de sal y soledad. Y la sal se convirtió en una posibilidad de progreso. Eran tierras del cacique Manuel Namuncurá,
quien debió dejarlas en 1879 ante el avance de las fuerzas de Roca. Hoy hay en estas tierras una mina de sal rosada. Lo que podemos apreciar de que la laguna es de color rosado es producto de un ecosistema que tiene la laguna, conformado por unas bacterias llamadas bacterias coloradas, un pequeño cetáceo llamado artemia y unas pequeñas algas llamadas duliácea, que cumplen un ciclo mientras la laguna hace su evolución, desde saturación con agua hasta laguna seca, y mantienen su vida enquistándose para volver a reiniciarla cuando se inunda la laguna. Porque de alguna manera esta historia de los vascos, esta historia de la Pampa, se entrecruza con las historias de los caminos que enhebraron nuestros inmigrantes, armando de alguna manera la trama de un país que, bueno, se fue mezclando con la sangre india y dio lo que dio en esta raza criolla que ahora nos jactamos de llevar adelante. Como salidos de una película de otro tiempo y lugar, allí van los menonitas en La Pampa. Una congregación que vive bajo rígidos preceptos religiosos, a tal punto de que no hay noviazgos, romances, mucho menos enlaces con los habitantes de Guatraché, la ciudad más próxima a la colonia. Son grandes trabajadores y hombres y mujeres visten siempre con el mismo estilo de ropas. Viven de la carpintería, de la metalurgia y de todo lo relacionado con el campo. Les va muy bien y hasta se podría decir que en algunos casos son ricos. Pero no tienen autos, ni celulares, ni luz eléctrica en sus casas, ni televisores. Y los chicos no pueden cursar más allá del 6º o 7º grado. Entre los menonitas, el dogma es muy férreo y transgredir las normas tiene castigos severos. Ahora bien, la única manera de relacionarse es entre los miembros de la colonia. Y como uno puede imaginarse, entre 230 familias no hay muchas opciones, o sea, hablando vulgarmente, no hay mucho para elegir. Finalmente, entonces, algunos problemas, pese al hermetismo, asoman. Ellos tienen una vida dedicada al trabajo y a la familia. Se levantan muy temprano, antes de que salga el sol, hacen el primer ordeñe, luego se van a su trabajo, que el taller siempre está ahí en el mismo predio de la casa, y realizan las tareas, y a las 11 de la mañana regresan los nenes de la escuela, comen en familia, y a las 12 vuelven a la escuela porque tienen doble jornada. Perdón, ¿qué escuela? ¿Es la escuela esta de acá, a la vuelta? No, tienen la propia escuela dentro de la colonia. Siempre al borde de las Salinas Grandes, el gran escenario de esas correrías de indígenas y el toque de clarín de los fortines. Esa laguna blanca enorme forma parte del escudo de Guatraché, porque la extracción del sulfato es un gran recurso del pueblo. La pregunta que se impone antes de ir e intentar hablar con ellos en la colonia es: ¿de qué viven? Las actividades principales de la colonia menonita son, en este momento, es el tambo. Todas las familias hacen tambo y con eso aportan litros de leche para la quesería, las 2 queserías que tenemos actualmente. Pero hay una actividad que es muy fuerte, que es la metalúrgica. ¿Ah, sí? Sí, y luego la carpintería. ¿Y qué cosas hacen con la carpintería? Hacen muebles para las casas, hacen equipamientos, muebles de cocina, placares, lo que vos le encargues, ellos lo van a hacer.
decidimos ir a la colonia menonita con Analía por un camino de tierra. La pura pampa, hasta llegar a destino. Campos rasos, cultivados, se ven animales, algún que otro molino, hasta que un cartel nos indica que hay que doblar. Y ya a lo lejos se ven las casas y en general las otras edificaciones. Y a lo largo de una larga y ancha calle de tierra, uno empieza a tomar contacto con la comunidad menonita. Empiezan a cruzarnos los buggies, como llaman ellos a estos vehículos tirados por un caballo que parecen antiguas calesas o sulkis. Este es el modo en el que van de un campo a otro dentro de la colonia, con este carruaje tirado por un caballo. La colonia avanzó a pasos agigantados, y si no avanzó más es porque el grupo religioso cuida mucho sus costumbres. Por empezar, pese a que podrían comprar autos, no lo hacen. Se mantienen como desde que llegaron, según parece, aunque hablan de que deslices siempre los hay. Se mantienen, quiero decir, fieles a mandatos que vienen desde 1525, cuando un grupo que se escindió del catolicismo empezó a seguir a un ex sacerdote que se llamó Menno Simons. Técnicamente son incluidos en el grupo de los protestantes. Son pacifistas, niegan el servicio militar y cualquier servicio con armas. Los que viven en Argentina provienen de Canadá, de México y de Bolivia. Sus casas son edificadas según el estilo europeo. Mayormente el estilo proviene de Holanda. Y el templo litúrgico no dice nada por fuera y es absolutamente despojado por dentro. Parece de lejos un galpón más de la colonia. Ellos tienen un supermercado para hacer las compras diarias donde prácticamente encuentran todo lo que necesitan para vivir. Los menonitas hablan entre ellos el alemán, el antiguo alemán de Prusia, y los niños aprenden a leer y a escribir en alemán, pero se manejan grandes y chicos de manera óptima con el español. A la vista, el principal problema son los jóvenes, claro, siempre deseosos de vivir aventuras, de escapar de la rutina, de transgredir las reglas, escaparse de la rigidez religiosa y moral, y es por eso que me dijeron que por decisión del obispo, o sea, de la máxima autoridad religiosa que guía los destinos, los modernísimos tractores con los que cuentan los menonitas no tienen cubiertas de goma. Yo los vi. Hacen su trabajo rodando sobre sus llantas metálicas. ¿Y por qué esto? Porque al parecer es para que nadie se tiente con llevarse el vehículo por los caminos de tierra o rutas asfaltadas con rumbo hacia el pueblo o rumbo desconocido. Una de las cosas que hacen los menonitas son quesos absolutamente exquisitos que suelen comprar los forasteros que llegan intrigados como yo a esta colonia. Poco afectos a las fotos y filmaciones, los niños y niñas prácticamente se esconden tras los árboles cuando ven a alguien gatillando a punto de hacerlo, aunque hay en ellos, como puede resultar natural, también un indisimulado interés por los aparatos celulares, que es como conectarse con el mundo exterior. ¿Los tienen a escondidas? No lo sé, pero el deseo existe, eso dicen. ¿Y por qué se visten así como se visten? Y porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Dicen ellos? Su vida transcurre con versículos de la Biblia. Ellos todos se visten iguales, ellas todas se visten iguales. Bueno, hablame de ellas, ya que estamos. A ver, ¿alguna particularidad y a qué se dedican? Bien. En fin.
Cuando terminan la escuela primaria, el varoncito a los 12, 13 años pasa a trabajar con su papá. Sí. Y aprende el oficio del padre o algún oficio que le indique el papá que le sea más rentable. Con su mameluco, ¿no? Con su mameluco y su campera. Y las nenas se quedan a trabajar y aprenden los oficios que les enseña la madre. ¿Qué vienen a hacer? Y los de la casa aprenden a cuidar a sus hermanitos, a hacer las cosas de la casa, a bordar, a coser, a cocinar y también hacen el ordeñe. Ah, como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos en el campo, la mujer hace el ordeñe. Y ellos viven allí en su comunidad bastante cerrados, no es que tienen esparcimiento o diversión. No hay plazas, no hay cine, no hay teatro, no hay club, no hay boliche para los chicos. ¿Internet? No tienen internet, no tienen luz. ¿Celular? No, solamente, no se debe. Algunos pueden pedirlo o usarlo si lo necesitan para trabajar, pero no está permitido el uso del celular. ¿Qué otras prohibiciones tienen? ¿El alcohol? El alcohol no está bien visto en los jóvenes, los adultos creo que tienen permitido tomar alcohol a la noche cuando ya terminaron de trabajar. Ahí van los menonitas, un estilo de vida sencillo, sin electricidad corriente, sin automóviles, ni telefonía, ni televisión, ni otros progresos de la vida moderna como celulares, GPS, apartados del mundo. Hasta ahí. Produce la colonia 1000 litros de leche por día. Cada familia posee un tambo. Cultivan desde papas y rabanitos hasta cebollas y calabazas. Sus muebles son prestigiosos en toda la pampa húmeda y hacen enormes silos para toda la región pampeana. La experiencia de asomarse a su vida cotidiana, para mí, será imborrable. Podría decir que es como ver una película de otro tiempo. Otro plato fuerte. Este día vamos a acercarnos a Villa Ventana. La comarca de Ventania es uno de los lugares más bonitos de la provincia, tiene gran belleza paisajística, pero en el camino tenemos otra sorpresa. Vamos a pasar por Pigüé, que es una colonia de descendientes franceses. Se la conoce como la capital del omelette. Y continuando, vamos a visitar un monasterio bizantino. Sí, como ustedes lo escuchan, este monasterio bizantino afincado en proximidades de Sierra de la Ventana nos va a transportar a otro tiempo con sus monjes y con el silencio que allí podemos percibir, podemos sentir. Continuando, pasamos por el Abra del Hinojo, el punto más alto de la región, hasta llegar a Torquín. Allí Torquín también tiene obras del arquitecto Salamone. Un poco más adelante, allí por un camino muy bonito, camino escénico, vamos a atravesar el parque provincial Ernesto Torquín y llegamos a Villa Ventana. Villa Ventana es un lugar mágico, tiene una arquitectura muy especial y las casas están entre árboles. Hay varios lugares donde podremos ver cómo los artesanos de la zona aplican técnicas actuales y técnicas ancestrales para realizar sus artesanías. Y también vamos a merendar en un restaurante muy bonito. Al día siguiente vamos a recorrer la comarca. Vamos al parque provincial a hacer una pequeña caminata por un sendero que nos va a permitir observar los distintos ecosistemas y también estar entre ese paisaje tan seductor, tan grato que es este paisaje serrano de Sierra de la Ventana. Continuando, vamos al ex club y hotel Sierra de la Ventana o Villa Ventana. Tiene toda su historia que vamos a poder verla en el museo que Mercedes Willich hace desde hace años, que reunió objetos para mostrárselos a la gente que visita el lugar. Continuando hacia el sur, vamos a visitar Saldungaray, donde podremos visitar en primer término una quesería donde fabrican diferentes quesos. Es como una quesería boutique, nos van a explicar la fabricación. Continuamos por una bodega boutique. Sí, ahí en Sierra de la Ventana hay bodegas. En la provincia de Buenos Aires hay bodegas. No es solamente andina la producción de buenos vinos. Así que también allí nos van a explicar cómo es esto de la producción de los vinos y tal vez hasta podemos degustar estos vinos. Continuamos un poco más hacia el sur,
allí hay un fuerte, y siguiendo un poco más hacia el sur está el dique Paso de las Piedras. Es un lugar también de una belleza muy singular. Volvemos a Sierra de la Ventana y de paso visitamos la estación de un viejo tren que se había instalado como para vincular la estación del ferrocarril Roca con el viejo hotel. Ese trencito fue una trochita, un tren de trocha angosta, que se lo conoce como la trochita de Villa Ventana. Un día lleno de sorpresas diferentes y que todo se puede vivir solamente acá, en la provincia de Buenos Aires, a pasos de la capital. Con su muerte la muerte venció, y a los de las tumbas la vida les dio. Verdadero Dios nuestro, por las oraciones su purísima Madre, de los santos gloriosos y ilustres apóstoles, de nuestros padres santos, San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, humanidad. Cristo resucitó. En verdad resucitó. Al día saludar ucraniano. ¿Christos vos crees? Vos crees. Decía así la idea, ¿no? Si un huevo se rompe de afuera, la vida termina. Si el huevo se rompe desde adentro, la vida empieza. Los cambios siempre vienen del interior. Un tiempo de descanso que tiene y tiene muchas experiencias muy ricas para nosotros para compartir y testimoniar. Por muchos años, por muchos años, por muchos años, bendiga el rebaño a ti confiado. El Club Hotel La Ventana, hoy casi una ruina arqueológica, una visión ruinosa de un naufragio, pero el de un transatlántico de lujo, como si fuera el Titanic de la Pampa. El hotel es comparable al Titanic porque además es contemporáneo. Tan lejano y extravagante era el hotel solitario y señorial de la Pampa que en las fotos de época se ve imponente, pero todavía desnudo de arboledas. Esas familias argentinas que estuvieron el día de la inauguración, y para tener una idea de quiénes estaban, imagínate nombre y apellido de avenidas de Capital Federal y nombres y apellidos de pueblo del interior. No. Toda esa gente estaba el día de la inauguración. Toda la crema. Toda la crema de la crema. ¿Cómo llegaba? Bueno, tenías el servicio premium de tren.
Ese tren que venía de Constitución hasta Sierra de la Ventana. Sí, pero Sierra de la Ventana, ¿a cuántos kilómetros está acá? A 19. Una trochita. ¿Particular? Una trochita específicamente dedicada al transporte de pasajeros y de carga entre la estación de Sierra de la Ventana y el Club Hotel de la Ventana, y llegaban perfectamente al frente del hotel. ¿Acá? Fue un hotel casino, todo decorado al estilo europeo de la Belle Époque. Estas son ruedas de la trochita. Ah, claro, venía un tren especial al hotel. Exclusivamente hasta la puerta del hotel. Uy, mirá vos. Y acá tenemos escalones del Club Hotel, son de mármol de Carrara. Ah, y acá está la foto. Ahí claro. tenés una foto. Fíjate la baranda. Mirá qué interesante. Esto es herrería de la de antes, hecho con fragua, martillo, remache. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Club Hotel de la Ventana era una extravagancia lujosa en la Pampa Infinita. Un lugar remoto que se autoabastecía. Puro glamour, smoking y vestido largo para caminar los amplios salones de estilo inglés. Algo queda, bien poco, de aquel esplendor. Y el gran hall restaurante en estilo Luis XVI, lo mismo que el salón de fiestas, donde todas las noches había 150 butacas ocupadas con huéspedes mirando las primeras películas de la historia del cine. Había 4 salas para ruleta y otras 4 mesas de punto y banca. Pero además, farmacia, 2 peluquerías, biblioteca, sala de música para conciertos, 173 habitaciones y 4 suites con agua caliente y fría y calefacción. En las inmediaciones del hotel había prácticamente otro hotel para alojar al personal de servicio. Y tenía fábrica de hielo, cámaras frigoríficas, una capilla y una gran usina a vapor. Y como se llamaba Club Hotel, fue construido con campos deportivos muy al estilo inglés de la época. Había canchas de golf de 18 hoyos, cancha de polo, de fútbol, piletas de natación y canchas de tenis, además de caballerizas que alojaban caballos de salto para practicar equitación. Ah, bueno, acá tenemos platería. Cada una de las piezas tiene la inscripción Club Hotel Sierra de la Ventana. Qué lujo, ¿no? Esto era de lo mejor de Sudamérica. Acá venía gente de mucho dinero, de Europa y de nuestro país. Cuando tuvo lugar la inauguración, llegaron trenes especialmente fletados desde la capital federal hasta la estación Sauce Grande, después llamada Sierra de la Ventana. Asistieron, entre otras personalidades, el expresidente Julio Argentino Roca, Lord Barrington, embajador de Inglaterra, el aeronauta Jorge Newbery, pionero de la aviación, y apellidos de la alta sociedad que degustaron en vajillas de plata y porcelana un menú pantagruélico: pavita, caviar, langosta, perdices, costillas de cerdo a la cerveza y postres como gató moca, imperial ruso, zamballón, macedonia de frutas al marasquino. El expresidente Julio Roca llamó al hotel la maravilla del siglo. Bueno, usina eléctrica tenía, dice acá. Usina eléctrica, tenía cámara frigorífica, de todo. Tenían un campo en el que ellos también cultivaban para el servicio, el huerto, frutales. Una pintura, cómo era el hotel en su momento de esplendor, ¿no? El hotel terminó cerrando en 1920. El Club Hotel de Ventana volvió entonces a abrir sus puertas, esta vez para recibir a 350 marineros alemanes. Cerca, donde antes vivían los empleados, se alojaron los militares argentinos que debían cuidar a los internados para que no se fugasen. Los alemanes estaban vigilados, pero su estatus no era el de prisioneros de guerra, de modo que gozaban de cierta libertad. Iban con su orquesta por los pueblos cercanos y muchos se pusieron de novios con argentinas. Acá estuvieron 2 años y pico, desde diciembre del 43, enero del 44 a febrero del 46. 350 hombres. Y acá los que los cuidaban. El ejército argentino. Claro, porque eran
como prisioneros de guerra eran, ¿no? Bueno, al finalizar, porque vos sabés que la postura de Argentina en la guerra fue la neutralidad. Sí. Bueno, acá tenemos colonias alemanas cercanas de Coronel Suárez, sí, y muchos de ellos venían acá, frecuentaban, hicieron amistad, muchas chicas se pusieron de novio. No, historia de amor. Historias de amor, sí, sí. Cuando la guerra terminó, algunos alemanes se quedaron y formaron familia en nuestro país y otros regresaron desde Alemania tiempo más tarde para vivir definitivamente en Argentina. Sí. Y bueno, formaron familias y se afincaron acá porque recordaban los tiempos que estuvieron acá en el hotel, sí, que lo pasaron fantástico. No solamente hacían deportes, sino sí, que también había una orquesta. Y la orquesta viajaba por los distintos pueblos animando las fiestas. Y ahí también se relacionaban con las chicas de la comarca, digamos. O sea, el Club Hotel es un aristócrata en ruinas, pero aunque tuvo la vida efímera de una mariposa, sus vaivenes acompañaron la historia argentina de todo el siglo XX hasta hoy. Un hotel son miles de experiencias humanas. Como el barco opulento que naufragó en su viaje inaugural, nuestro Titanic de la Pampa ya se convirtió en leyenda. Estoy llegando a Saldungaray. Es imposible no detenerse unos minutos para admirar el portal del cementerio, ese disco raro y enorme, obra del arquitecto Francisco Salamone, que hizo mataderos, municipalidades, plazas y cementerios en muchos pueblos del sudoeste bonaerense en la década de 1940. Ingreso al Parque Provincial Ernesto Torkins. Nosotros protegemos cerca de 700 especies de plantas y animales, que muchas de ellas son únicas en el mundo. El pastizal pampeano estuvo a punto de desaparecer. Avanzando en lo profundo del parque, en una altura desde la que se domina todo el amplio valle, nos topamos con caballos. Caballos celosos, muy atentos, tal vez curiosos por un lado, pero hasta yo puedo adivinar por las crines y sus largas colas que se trata de animales ariscos. De repente, en una hollada, aparece un prolijo viñedo enmarcado por los cerros cercanos. Es un lugar muy colorido, al que vamos a conocer por la rareza de toparnos por primera vez con producción de vino en la provincia de Buenos Aires. Que ustedes pueden ver, está justo al pie de las sierras, diseñado el viñedo. Sí, lindo, ¿eh? Es muy lindo lugar, sí. Y aparte nos ayuda con el tema de los vientos, por eso se diseñó en este lugar específico. Y esto, por ejemplo, viñedo, ¿de qué cepa? Este es Cabernet Sauvignon. Tenemos 1 hectárea de Cabernet Sauvignon y 2 hectáreas de Malbec. De Villa Ventana a Tandil pasamos en un principio por un sector de sierra que también es muy bonito y vamos a visitar otro verdadero boliche de campo. Luego seguimos hacia Tandil, que es una zona también serrana, pero antes de llegar vamos a visitar Barker y Villa Cacique. En este lugar se cultiva la fruta fina y hay plantaciones que luego las utilizan para exportar, para consumo interno y también para hacer dulces. Así que allí podemos encontrar dulces caseros y eso no es todo. Hay un museo que también es un boliche de campo en Barker, que también va a ser la delicia de todos nosotros. Y acercándonos a Tandil, vamos a visitar a un tambo, que también es una quesería, como para ver cómo es todo este proceso de la fabricación de quesos, pero diferente a la quesería que habíamos visto en Saldungaray. Así llegamos a Tandil, allí haremos noche. Tandil, además de las atracciones que todos conocemos, tiene un casco de estancia que es maravilloso. Es el casco de la estancia Acelain de la Reta. Vamos a visitar este casco en esta ruta y un pueblo, el pueblo de Gardey, que tiene también boliches de campo y tiene esa magia de los pueblitos de la provincia de Buenos Aires. Así que luego, cuando volvemos,
haremos un city tour por Tandil, y tanto el día anterior como no vamos a dejar de aprovechar estos ricos quesos, salames y distintos fiambres que se hacen en la zona de una calidad realmente excepcional. Además de alojarnos en un excelente lugar, también vamos a saborear estas exquisiteces que se fabrican en la región. Rutas, comarcas y sabores. Vamos a emprender el regreso para Buenos Aires, pero siempre en el camino encontramos atractivos. Vamos a visitar Rauch, que también es un lugar donde vamos a aprovechar para almorzar, pero también encontramos obras del arquitecto Salamone. El arquitecto Salamone hizo muchas obras en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir viendo esta magnífica obra que hizo este arquitecto en el principios del siglo XX. Luego seguimos hacia otro castillo. En el medio de la llanura está el castillo de Egaña, otro lugar mágico que prácticamente es desconocido. Y de regreso hay un almacén también así de ramos generales de Mongiardini, que está en el paraje Barrientos, que tiene su historia. Allí pasaron cosas y nos la van a contar. Así que otro lugar antes de llegar a Buenos Aires. El regreso a Buenos Aires va a ser seguramente en el mismo punto donde hacemos la partida, y llegaremos alrededor de las 19:30, 20 horas, como para finalizar esta travesía a través de lugares de esta magnífica provincia que vamos a ir conociendo y develando a lo largo de todo el itinerario. Bueno, me despido, espero que les haya gustado la presentación y estamos en contacto. El itinerario está en la página de la agencia como para que ustedes lo puedan consultar y enterarse de muchos detalles que por falta de tiempo en esta presentación las hemos pasado por alto. Un viaje muy rico, muy interesante para fotógrafos, para viajar con un nieto o con un hijo, para hacerlo en familia. Realmente es algo que vale la pena. Bueno, les agradezco su atención y nos encontramos en la próxima. Buenas noches. Interesante, ¿no? Todo esto lo tenemos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener 2 grupos, 2 salidas en marzo, acompañadas, por supuesto, y los invitamos a participar porque creemos que realmente vale la pena conocer todos estos lugares, disfrutar todos estos sabores, conocer todas estas cosas diferentes que tenemos tan cerquita. En nuestra página encuentran el programa detallado día a día y los esperamos para que nos acompañen. Gracias.